Muy bien, muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? No sé si me escuchan, por favor. Hola. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero, sí se escucha. ¿Se ve? Buenos ¿Se días, ve? ingeniero. ¿Se ve? Por favor, se ve porque aquí se me fue el internet un rato, no sé por qué. Parece que ha sido la, será pues el router, pero ya está ya. A ver, ¿me escuchan? Por favor, ¿me escuchan para que empecemos? Sí se escucha y sí se ve. Ya, muy bien, queridos jóvenes. A ver, hoy día nuestra primera, o diré la última clase de avance, ¿no? El martes no hay clases porque es el solsticio, ¿no? Y en Bolivia hay un feriado que está decretado, por lo tanto nadie va a estar disponible, no va a haber clases. El próximo sábado vamos a estar en el Jardín Botánico, ¿no? En el Jardín Botánico. Y supongo que el subsiguiente sábado estaremos por La Guardia, ¿no? Y con eso acabamos, ¿no? Con eso acabamos. No me acuerdo. Yo no sé si alguien tiene hasta cuándo el último día entrega notas, ¿no? Para que podamos eh, fijar ya el segundo parcial y el final, ¿no? Porque eso nomás ya nos faltaría, ¿no? Con eso ya estaríamos acabando el semestre. Por lo tanto, les pido por favor que sigamos en este ritmo, ¿no? Y vayamos estudiando para el segundo parcial y para el final, ¿no? Hoy también vamos a tener una evaluación continua, probablemente la penúltima, y después en algún momento vamos a dar una evaluación continua, la última, ¿no? Que tenemos planificado con ustedes. Entonces, en ese entendido, vamos a seguir avanzando. Hoy día va a ser una clase corta, no va a ser larga, ¿no? De aquella que sabemos tener, una clase corta para poder acabar esta parte del avance dentro del semestre que tenemos planificado. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta, por favor. Están habilitados para hablar. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna consulta para que sigamos avanzando? Por favor. Hola. ¿Nadie? Bueno, bueno, parece que me va a tocar nomás hacer las preguntas, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestro avance hoy día, ¿no? Hoy día tenemos planificado, ¿no es cierto?, ver todo lo que son los recursos, ¿no es cierto?, hidrocarburíferos de Bolivia, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Primero, de los ingresos que genera para el país, hemos dicho, ¿no? Es los hidrocarburos, es este rubro que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Este es el recurso natural que nos genera para poder tener mayores ingresos. El segundo, hemos dicho, es la parte de la agropecuaria, y el tercero, la minería, ¿no? En ese orden. Pero si nos damos cuenta, ¿no? Bolivia tiene todos los recursos posibles, ¿no? Que pudiera tener un país. No sé que alguien puede notar qué nos falta, ¿no? Tal vez nos falta un mar, ¿no? Nada más. Y después tenemos todos los recursos, ¿no? Tenemos recurso agrícola, tenemos recurso ganadería, tenemos la parte forestal, tenemos la minería y tenemos los hidrocarburos, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es un país, ¿no es cierto?, que cuenta con todos los recursos posibles para poder tener su desarrollo, ¿no? Pero también habíamos visto de que no todos aquellos países que tienen varios o muchos recursos naturales tienen poblaciones con desarrollo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver hoy día un poco de recursos hidrocarburíferos de Bolivia. ¿Qué tenemos a nivel de petróleo? ¿Qué tenemos a nivel de gas? ¿No? Algunos datos que nosotros debemos de comprender, debemos de entender, ¿no? No, se tiene la certeza, o sea, yo creo que no solamente en América, sino en todo el mundo, ¿no? Que antes del descubrimiento de América, los nativos utilizaban el petróleo como medicina y como el alumbrado de sus chozas. Y ese es completamente cierto, ¿no es cierto? Incluso si hablamos del petróleo o del gas, podemos encontrar en la literatura o la consulta
bibliográfica de que antes nadie se interesaba, ¿no? Nadie estaba, cuando no lo encontraban el uso, no sabían para qué podía servir, ¿no es cierto? Entonces, es lógico que hubieran utilizado para sus chozas, incluso es bíblico, ¿no? Donde Noé hace su arca, las rendijas tapa con el aceite de piedra que había en esa época, entonces se habla de petróleo, ¿no? Eso no hay duda, ¿no? Pero hablemos de Bolivia, ¿no? De cómo surge esto. Poquito, pequeña historia, ¿no? El 21 de diciembre de 1936 se creó una agencia petrolera propia del gobierno boliviano, denominada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y hasta hoy perdura ese nombre, ¿no? Tenemos todavía ese nombre, ¿no? ¿Se hizo cargo de qué? De la incipiente explotación, industrialización petrolera, ¿no? Entonces, desde esa época data, ¿no? De que había petróleo y que deberíamos de aprovechar, ¿no? Y ustedes saben que la guerra del Chaco también fue por este recurso, ¿no? Y no fue porque nosotros nos disgustamos con Paraguay, sino que otros intereses nos han hecho que tengamos una guerra con nuestro vecino país, ¿no? En 1966, fíjense este otro, ¿no? Después de unos 30 años, se perfora el Pozo Monteagudo con excelentes resultados, ¿no? Después de 30 años, ¿no? En 1967 se descubre San Alberto en Tarija. Hasta hoy día San Alberto sigue siendo, ¿no? Sigue produciendo petróleo, ¿no? Y gas, ¿no? Te van a encontrar el campo San Alberto, ¿no? Esta década marca la creación de la división de gas en la gerencia de refinerías y oleoductos de la empresa estatal. O sea, digamos, en 1967 ya se va extendiendo, se va haciendo la parte, digamos, de la red, ¿no? De oleoductos, es decir, esas tuberías que tenemos en las carreteras, etcétera, o paralelas a las carreteras, ¿no? Y las refinerías para poderlo usar, ¿no? En el 2004, fíjense, ya más reciente, ¿no? En el 2004, durante la presidencia de Carlos Mesa, ¿no es cierto?, se convoca un referéndum vinculante cuyo contenido hacía referencia específica a la propiedad de los hidrocarburos, ¿no? Antes había una ley que decía, ¿no?, que no era boliviano, ¿no?, eran de las empresas. Pero en este año, ¿no?, después de un referéndum, se hace que es de Bolivia, todos los recursos naturales que están en esta situación, en esta ubicación geográfica que tiene Bolivia, ¿no? Y esa ley, y en esa época se divulga la ley de hidrocarburos, ¿no? Y de ahí tenemos la ley, lo que se llama el impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? El Congreso aprueba la nueva ley de hidrocarburos, que es lo que hoy disfrutamos. Con eso, los municipios, las gobernaciones, la misma universidad tienen sus recursos, con eso se han construido los módulos que tenemos ahí, ¿no? Con esos recursos, con los recursos de los IDH. Entonces hay que entender más o menos, esa es la historia muy resumida de la parte de hidrocarburos, ¿no? Fíjense, otro dato más, ¿no? El 1 de mayo del 2006 se nacionaliza, o sea, se dice que todas las industrias, todo el transporte, la explotación es de los bolivianos, ¿no? Aunque hay mucha refutación de no es así, que en realidad no es nacionalizado, no importa, pero ya, ¿no? Está escrito en la historia de que se nacionalizó, ¿no? Y ahí hoy estamos viviendo con todas estas leyes, con todas estas normas que tenemos, ¿no?, que hay en Bolivia, y estamos aprovechando este recurso, ¿no? Ahora debemos entender, ¿no? Todo esto, digamos, es porque en recursos petroleros o recursos petrolíferos se mueve mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Y nosotros como estudiantes de ingeniería ambiental y como la materia de evaluación de recursos naturales debemos entender, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos a nivel de hidrocarburos, a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, les voy a decir, tenemos provincias petrolíferas de Bolivia o provincias petroleras de Bolivia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos, ¿no?, de recursos de agua subterránea? Hablamos de provincias hidrogeológicas. Cuando hablábamos de metales la semana pasada hablamos de provincias metalogénicas. Y ahora vamos a hablar de provincias petroleras o provincias petrolíferas. ¿Ok?
que tiene Bolivia, ¿no? Entonces, como data, ¿no? Antes de crear yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos de 1936, los estudios sobre la existencia de petróleo y gas datan desde 1867, o sea, casi 100 años atrás. 100, casi, ahora diríamos casi más de 150, casi 200 años, ¿no? Hay estudios, ¿no? Podría haber en Bolivia, ¿no? Esa fecha, ¿no? Entonces, en esa fecha, en 17, han descubierto que habían dos provincias en Bolivia, dos provincias petrolíferas en Bolivia, o dos provincias petroleras, ¿no? ¿Cuáles son esas dos provincias? La provincia altiplánica y la provincia subandina. Esas dos provincias hay a nivel de Bolivia. Hoy en día siguen, ¿no? Es decir, que en el altiplano hay petróleo, ¿no? No hay duda, porque es una serranía al otro lado, otra serranía. El altiplano está entre dos serranías o entre dos cordilleras, la cordillera occidental y la cordillera oriental. En ese altiplano, que es entre las dos cordilleras, hay petróleo, ¿no? Y está verificado y está, ¿no? Con la certeza que hay petróleo. Obviamente que necesitamos tecnología, economía para poderlo aprovechar, ¿no? Pero hay petróleo, ¿no? Entonces, estas son las dos provincias, ¿no? Las dos provincias que tenemos de petróleo en Bolivia, ¿no? La provincia altiplánica, ¿no? Como pueden ver ¿no? Vamos a ver, ¿no? Como pueden ver, todo este es la provincia, ¿no es cierto? Altiplánica que estoy rayando, ¿no es cierto? Y que hay petróleo, y la provincia subandina, que es, ¿no es cierto? Que todo esto que tenemos, ¿no es cierto? Esta es la provincia subandina. Entonces, en esas dos regiones, podemos decir nosotros, hay petróleo. Comprobado que hay petróleo, ¿no? ¿No? Provincia altiplánica, así como está rayado ahí, ¿no es cierto? Es en todo eso, en toda esta zona hay petróleo. ¿No? Y muchos tal vez, o alguien ha conocido, probablemente podría decir, no, ¿cómo va a existir ahí? Hay, ¿no? Hay. Vuelvo a reiterar, probablemente necesitamos más tecnología, probablemente necesitamos más recursos económicos para seguir buscando en qué partes podría ser, podría contener cantidades suficientes como para poder exploraciones, ¿no? Pero hay, ¿no? Provincia altiplánica. Y luego tenemos la provincia, ¿no? La provincia subandina. En esta provincia, esperen un ratingo, voy a borrar esto, ¿no? Voy a borrar esto de acá. Ya. ¿No? Esta es la provincia subandina. Obviamente que, ahora, aquí quiero que entendamos, ¿no? Obviamente que la mayor producción, concentración y yacimiento se encuentra en la provincia subandina, ¿no? En esta zona es donde hay petróleo, ¿no? Toda la zona subandina es donde estamos aprovechando actualmente el petróleo, ¿no? Estamos aprovechando, es en esta zona que hay, ¿no? En toda esta provincia subandina es lo que hoy estamos aprovechando. Aquí están los campos de producción, ¿no? Aquí están los campos de gas, aquí están los campos de petróleo que tenemos. La provincia subandina, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los campos de producción, ¿no es cierto? Está en toda la provincia subandina, ¿no? Y ahora hay que decir, ¿no? Cobija, ¿no? Muripi, Nueva Esperanza, estas son nuevas exploraciones que hay, pero siguen siendo en la provincia subandina, ¿no? Pero la mayor cantidad de los campos de producción están en la provincia subandina, ¿no? Para que entendamos. Estos son los campos de producción que tenemos, ¿no? Y estos son los campos petroleros o de gas que tenemos, ¿no? Tundi, Los Sauces, Río Grande, han de haber escuchado, ¿no? Carrasco, Bulo Bulo, ¿no? Naranjillos, y aquí en Santa Cruz tenemos, ¿no es cierto? En Tarija,
en Santa Cruz, Tarija básicamente, ¿no? Chuquisaca, todos esos son campos de producción que están en la provincia subandina, ¿no? En la provincia subandina. Y ahí están todos los campos de producción que hoy estamos aprovechando. Y algo que debemos preguntarnos, ¿no? En Bolivia, ¿qué tipo de petróleo existe? ¿Qué tipo de petróleo tenemos? Porque habíamos dicho, ¿no? Hay tres tipos de petróleo, ¿no? Uno que es asfáltico, otro que es parafínico y el otro que es más o menos mixto, ¿no? Ni uno ni el otro, ¿no? Y habíamos dicho cuando hablábamos de dimensiones de los recursos naturales en petróleo, ¿no es cierto? Varían la concentración, varía la calidad del petróleo que hay. Y en Bolivia debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué debemos preguntarnos esto? Porque en Bolivia, si ustedes han de haber escuchado, ha de haber sido unas 3 semanas atrás, faltaba diésel, ¿no? Estaban los camiones haciendo, no aquí en Santa Cruz, sino en La Paz, en Oruro, ¿no? Faltaba diésel, ¿no? Y las explicaciones eran que había algún retraso en las embarcaciones que venían de diésel de otros países, ¿no? Entonces, debemos de preguntarnos, si tenemos petróleo, ¿por qué tenemos que importar diésel, ¿no? Y gasolina? Vamos a ver algunos datos que son interesantes para poder reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo de petróleo tenemos? ¿No es cierto? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, la composición de los crudos es muy variable dependiendo del lugar en que se hayan formado. Nosotros no tenemos un petróleo que se pueda sacar grandes cantidades de diésel, ¿no? Tenemos un petróleo más o menos mixto, donde no se saca mucha gasolina ni mucho diésel. Más o menos, como podríamos decir vulgarmente o criollamente, más o menos en término medio, ¿no? No tenemos un petróleo, digamos, que sea bien parafínico ni bien asfáltico, ¿no? Entonces necesitamos para nuestro consumo interno de diésel y de gasolina traer de otro lado, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que el crudo no solamente se distingue por la cantidad, si es parafínico o si es asfáltico, sino también por la concentración de azufre y nitrógeno, ¿no? Habíamos dicho que esos son los que contaminan, los gases que contaminan en realidad el medio ambiente, ¿no? Pero sigamos avanzando, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, en algunos campos, ¿no? Algunos campos el azufre puede variar, ¿no? Del 0,1 a 5%, ¿no? De concentración. Cuando es 5% de concentración, prácticamente se bota azufre al ambiente, ¿no? Y ese contamina el ambiente, habíamos dicho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, miren, en los campos petroleros de Bolivia se tiene más porcentaje de petróleo tipo parafínico y mixto. Ese es el petróleo que tenemos. Y aquí está la explicación por qué nos falta diésel, ¿no? Y no nos debería faltar gasolina, no nos debería faltar gasolina, pero igual nos falta, ¿cierto? Pero tenemos un petróleo mixto parafínico, no tenemos un petróleo asfalto, ¿no? Entonces, por eso que compramos, ¿cierto? Compramos alquitrán para las calles, por eso que las carreteras en gran parte se están haciendo con cemento rígido, no con asfalto, ¿no? Con asfalto. Entonces, esta es la explicación por qué nos falta diésel en Bolivia, ¿no? Tipo parafínico, este es nuestro petróleo que tenemos. O sea, es más tipo parafínico, ¿no? Mixto, ¿no? Pero no asfáltico, ¿no? Porque si tuviéramos petróleo asfáltico, tendríamos, ¿no?, alquitrán para vender, ¿no? Más bien compramos para asfaltar las calles, ¿no? Ahora todas las calles prácticamente están haciendo el cemento rígido. Y ahí podríamos hablar, ¿no es cierto?, de qué ventaja tiene un cemento rígido, ¿no? Un cemento rígido es que podemos hacerlo cualquier rato, pero si hablamos en la parte del usuario, te gasta mucho la goma, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y cuando se raja, ¿no?, se arman grietas. En cambio, el asfalto no. Entonces, ahí tienen muchas ventajas, desventajas, los tipos de asfalto que hay. Pero no tenemos petróleo asfáltico, tenemos petróleo parafínico, ¿no? Tenemos refinerías en Bolivia, ¿no? Tenemos refinerías, ¿no? Y fíjense que tenemos en Cochabamba, en Santa Cruz, Chuquisaca. En realidad en Cochabamba, en Santa Cruz de la Sierra y Sucre,
¿no? Y tenemos otra refinería en Tamil, ¿no? Y no hay más refinerías en Santa Cruz. O sea, para lo que tenemos, considero que está bien, ¿no? En La Paz no hay refinería, ¿no? Lo que hay es almacenamiento de productos refinados, ¿no? Pero en Cochabamba, Santa Cruz y Camiri, Quizaca o Sucre es lo que hay refinerías, ¿no? Entonces, en Bolivia existen 4 refinerías en operación: Gualberto Villarreal en Cochabamba, Guillermo El de Oro Negro y Reficruz en Santa Cruz y Parapetí. Y en Cochabamba tenemos Valle Hermoso, ¿no? Esas son las refinerías que tenemos. Es decir, nuestro petróleo lo refinamos ahí, ¿no? Obviamente que el gas lo vendemos así, ¿no es cierto? Algunas cosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Las refinerías, antes, digamos, de la nacionalización, no estaban trabajando a su capacidad máxima, estaban trabajando a una capacidad intermedia, digamos, ¿no? ¿No? Ahora un poco ya ha aumentado su capacidad porque la demanda también ha incrementado, entonces las refinerías están trabajando, digamos, con una capacidad de la mitad para arriba. Eso no está bien, ¿no? Las refinerías deberían trabajar un 80, un 90%, ¿no? Entonces, de estas refinerías, ¿qué sacamos? Es decir, de los petróleo que tenemos, ¿qué sacamos? ¿Qué extraemos? ¿Qué cosas tenemos para poderlo usar directamente? ¿No? Algunas cosas, los derivados más importantes, ¿no? ¿Qué sacamos de nuestro petróleo que tenemos? Algunas cositas, ¿no? Sacamos la gasolina, ¿no? La gasolina. Y otra cosa que también debemos de entender, ¿no? En química orgánica, ustedes llevaron, ¿no es cierto? La química orgánica, ya han hablado de octano, han hablado de cetano, han hablado de propano, de butano, ¿no? De metano. Esos tipos de hidrocarburos han hablado, ¿no? Entonces, la gasolina, les quiero decir, la gasolina es octano, ¿no? Octano. Ese es el compuesto químico que hace que funcionen los vehículos, ¿no? El octano, octanaje. La gasolina es octano, ¿no? Entonces tenemos la gasolina, ¿no? Y de la gasolina, obviamente que podemos sacar muchas cosas, ¿no es cierto? Podemos sacar una gasolina de aviación, podemos sacar una gasolina premium, podemos sacar una gasolina común y corriente, ¿no? Pero ¿de qué depende que sea de premium o de qué depende que sea de gasolina de aviación? Del porcentaje de octanaje que tenga, ¿no? Y de eso depende. Entonces, la gasolina. No vamos a entrar a detalle tan, digamos, ¿no? Porque con este tema ustedes no van a salir petroleros, pero por lo menos vamos a entender, ¿no? Que los motores a gasolina funcionan con, ¿no? El compuesto químico o el hidrocarburo químico que hace funcionar eso es el octano. Y listo, ¿no? Y dentro de los octanos ahí, ¿no? Puede ver dependiendo de la concentración. Con eso es más que suficiente. Fíjense algunos datos, ¿no? Les voy a decir, si hablamos de gasolina, ¿no? Si hablamos de gasolina, la producción de gasolina que tenemos a nivel de Bolivia no alcanza para nuestro consumo interno, es decir, para todos los vehículos que tenemos funcionando, vehículos y otros motores más, no alcanza. Y tenemos que traer de afuera. Tenemos que traer de afuera. Tenemos que comprar. Y este término quiero que un poco lo apliquemos, o sea, reflexionemos. Apliquemos o reflexionemos y apliquemos. Por ejemplo, la gasolina, el Estado, no el gobierno, el Estado compra a un precio mayor. A un precio mayor. Me imagino que debe comprar a 6, 7, dependiendo de cómo está fluctuando el barril de petróleo en el mundo. Debe comprar a 6, 7 bolivianos el litro, paga el transporte y nosotros pagamos, ¿no es cierto? Nosotros pagamos a 3 bolivianos 70, ni siquiera 4 bolivianos. O sea, diésel y gasolina, lo que nosotros compramos, estamos comprando un producto subvencionado. El gobierno compra caro y nos los da a nosotros más barato. Ese se llama subvencionado. ¿Por qué? Porque no lo producimos. Y si no lo hace eso, va a haber un incremento en todos los productos, ¿no? Entonces hay que entender la gasolina, ¿no? Gasolina. Algunos datos, por ejemplo. La información da cuenta que a través boliviana de sistemas de ¿no? De CISA, el consumo promedio mensual de gasolina especial llega a
115 millones de litros, ¿no?, de diésel y a 127 millones de gas natural vehicular, ¿no?, y a 40 millones de metros cúbicos de gas natural. Entonces, este es más o menos el consumo que tenemos y no producimos esta cantidad, ¿no? Tenemos que traer algunos datos nosotros, o sea, no todo lo que producimos no alcanza para nuestro consumo interno. El octanaje, ¿no? El octanaje es una medida, ¿no?, que tiene la gasolina, que es lo que produce, ¿no?, ¿cierto?, la combustión, que es lo que hace que se transforme la energía, ¿no?, en los motores de gasolina. Y entonces, como no tenemos, o sea, como tenemos que traer gasolina de afuera, entonces han dicho, ¿no?, entonces hagamos biocombustible, ¿no? Y en el biocombustible está el etanol o el bioetanol, ¿no?, el etanol. Y el etanol se extrae, en realidad es el alcohol, ¿no?, el alcohol que produce la fermentación. Puede producir, ¿no?, de maíz, de caña, de sorgo, ¿no?, de remolacha, todos aquellos productos agrícolas que tienen azúcares y hidrocarburos, se puede obtener el etanol, ¿no? En este caso tenemos el etanol, ¿no?, el etanol de la caña y sorgo estamos utilizando aquí. Ese es el bioetanol que venden en los surtidores, ¿no? Entonces, obviamente que es más barato, o sea, con toda esa plata que se paga afuera, se tiene que fomentar el consumo de etanol o el biocombustible en Bolivia. Y está en ese proceso, ¿no? Seguramente en algún momento ya vamos a tener biodiesel a partir de la soya, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser, digamos, la política del Estado para no traer diésel de afuera, ¿no? Un poco para comprender eso, ¿no? Etanol a partir de la caña de azúcar. Lo que estamos, el Super 92 que se vende en los surtidores, es a partir de la caña de azúcar, ¿no? Y sorgo, ¿no? Y seguramente si pudiera producción de maíz más, ¿no es cierto?, se podría sacar de maíz. Si tuviéramos remolacha en cualquier cantidad, podríamos sacar bioetanol de remolacha. Pero también estamos, ¿no?, a partir del sorgo. Y este es una realidad, nadie puede refutar, ¿no? Hoy estamos consumiendo bioetanol en Bolivia a partir de la caña de azúcar y a partir del sorgo, ¿no? El diésel, ¿no? El diésel. Y aquí hay algunas cosas que nosotros debemos comprender, ¿no? Muchos de nosotros tal vez nos subimos a algún vehículo, ¿no?, de transporte tipo y no nos subimos, a veces no sabemos si ese vehículo funciona a diésel o ese vehículo funciona a gasolina, ¿no? La mayor parte de los micros antes, o hace debe ser unos 5 años atrás, funcionaban a diésel. Ahora ya hay micros a gasolina, incluso micros a gas, ¿no? Micros de servicio público urbano, ¿no? Pero la maquinaria pesada, es decir, camiones grandes, tractores, ¿no?, palas, orugas, etcétera, todo funciona a diésel, ¿no?, a diésel. El diésel es cetano, ¿no? Y tampoco tenemos, ¿no es cierto? Tampoco tenemos, y es lo que más importamos, diésel, ¿no? Diésel tenemos que traer más, ¿no es cierto? Pues quiero que entendamos, ¿no? Habíamos dicho que Santa Cruz produce el 70% de los alimentos, y ese producir 70% de los alimentos y ese consumo diésel, no es consumo gasolina. O sea, usted no va a encontrar un tractor que sea gasolina, a no ser que sean tractorcitos de jardinería, ¿no? Pero la mayor parte de los tractores pesados funcionan a diésel, ¿no? Y tenemos que traer. Todos los camiones pesados funcionan con diésel, ¿no? Todos los camiones pesados o vehículos de alto tonelaje funcionan con diésel. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, lo que tenemos en casa no alcanza ya, ¿no? Lo que producimos en casa no alcanza, ¿no? Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos la oportunidad de producir biodiesel a partir de la soya. ¿Y se acuerdan cuando yo les decía, ¿no es cierto?, lo que les decía? Pero no solamente de la soya podemos, de todos aquellos productos agrícolas que tienen aceite,
¿Qué cosas tienen aceite? El girasol tiene aceite, ¿no? La soya tiene aceite, el cusi tiene aceite, ¿no? La semilla de algodón tiene aceite. Si produjéramos cualquier cantidad, ¿no es cierto?, de estos, podríamos obtener biodiesel a partir de estos productos agrícolas, ¿no? Biodiesel, ¿no? Pero no todavía, hay experimentos, el CIAT Santa Cruz ha hecho muchos estudios, la Facultad de Tecnología con el ingeniero Ciprián Lapaca está haciendo estudios, ¿no? A partir de qué productos se puede tener el biodiesel, ¿no? El biodiesel. Pero habíamos dicho que es para el biodiesel o el producto que se busca o el hidrocarburo que se quema es el cetano, ¿no? El gas natural, ¿no? Y el gas natural ya habíamos hablado, ¿no es cierto? El gas natural, ¿no? Que tenemos, ¿no? Estos son los productos que más obtenemos, ¿no? Pero el gas natural, habíamos dicho, ¿no es cierto? Está formado por 3 gases, ¿no? El metano, que está en mayor cantidad, el butano y el propano, ¿no? Esos son los 3 gases en mayor cantidad que en nuestros campos está, ¿cierto? Primero el metano, ¿no? Después el propano y el butano, o butano y propano, ¿no? Pero gran cantidad tenemos metano. O sea, los campos gasíferos que tenemos en su mayoría producen metano. Entonces, y se acuerdan cuando yo les preguntaba, cuando hablamos de recursos energéticos a nivel mundial, ¿no es cierto? Rápidamente yo les había dicho, el metano es lo que exportamos, o sea, el metano lo exportamos a Argentina, a Brasil, ¿no? Y la mayor parte de nuestro gas está compuesto por metano. Pero también habíamos dicho, ¿no es cierto? El metano exportamos, está en las industrias. O sea, si usted revisa el parque industrial que tenemos aquí en Santa Cruz, si alguien vive cerca, las industrias utilizan, ¿no es cierto?, metano para las industrias, ¿no? Para generar motores, para generar, obviamente que tiene que ser para, ¿no? Aquí, Guaracachi, si alguien conoce, que está en la Avenida Brasil, para generar, ¿no? Donde están las termoeléctricas, utiliza metano, ¿no? Para hacer funcionar motores y generar corriente, ¿no? Metano. Cuando usted echa en su vehículo gas, está echándole metano, está cargando de metano, ¿no? Metano. Eso quiero que tomemos en cuenta. Si usted tiene un gas domiciliario, es metano. Y el metano es inoloro, o sea, no tiene olor. El olor que tiene es artificial, o lo agregan para que la gente pueda sentir y no pueda evitarse, digamos, de incendio, etc. Pero el gas domiciliario es metano, ¿no? Metano. Entonces estoy diciendo gas para exportación, gas para los vehículos, gas domiciliario, metano, ¿no? Metano, ¿no? Y en las garrafas, el gas en las garrafas es propano y butano, ¿no? Y habíamos dicho, para poderlo engarrafar, tenemos que someterlo a menos 170 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura, este propano y el butano se vuelve líquido. Y eso es lo que se engarrafa, ¿no? Eso es lo que se engarrafa y se conoce como gas licuado de petróleo, ¿no? Y si yo les digo, si ustedes en alguna oportunidad han cambiado la garrafa de la cocina, pongan su dedo y van a sentir que ese es frío, ¿no? Entonces, el propano y el butano se engarrafa y es lo que utilizamos en las cocinas, ¿no? Con garrafa para poder atender, ¿no? Y algunas, esas cosas, por ejemplo, nosotros debemos de comprender, ¿no? Y entonces, para hacer eso, para poder engarrafar, nosotros tenemos separadoras de gas, ¿no? Separadoras de gas, ¿no? O el metano todo el metano que está
muy bien, ¿no? Ahí están los valientes que están, ¿no? De los otros me preocupa, pero no puedo hacer nada, ¿no? Ahí están. Bueno, ahí entra alguien más. Muy bien, ahora vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguir avanzando. A ver. Entonces, yo les decía, ¿no? Para poder engarrafar, nosotros tenemos separadora de gas, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Yo no sé, yo siempre digo, vean el diario vivir que tenemos en las ciudades, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, desde mucho tiempo, que siempre faltaba el gas licuado de petróleo, ¿no? O sea, las señoras salían con sus garrafas a querer bloquear, ¿no? Porque no había gas. Realmente, lo que se preguntaba, ¿no? La paradoja que decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que vendamos gas a otros países y que no tengamos, ¿no? Para nosotros gas. ¿Qué era lo que estaba fallando? ¿O qué es lo que no había? Lo que no había eran las separadoras de gas, ¿no? O sea, había uno solo que no abastecía. Ahora ya hay varias separadoras, ¿no? Incluso tengo entendido que van a exportar gas licuado de petróleo a Paraguay y a Perú, ¿no? Porque ya hay separadoras de gas, porque en realidad cuando vendemos gas a Argentina y a Brasil, no nos paga, digamos, por metano, por propano, por butano, ¿no? Nos paga gas así, ¿no? Y nosotros podemos separar el gas, ¿no? Y venderlo, digamos, con un valor agregado más, ya no como así en cantidad, sino garrafado, ¿no? Que podría tener mayores ingresos todavía como país, ¿no? Entonces, hay separadores. Ahora ya hay, entonces no hay motivo para que pueda faltar gas, ¿no? Otro producto que han escuchado a sus abuelos, que cocina, ¿no? O sea, no saben por qué es un derivado del petróleo, ¿no? Porque han utilizado mucho para la para la extracción del alcaloide de la coca, ¿no? Entonces ya no se utiliza. Pero el queroseno es un excelente combustible que sirve para alumbrar y para la calefacción. ¿Qué es calefacción? Aquí no, en Santa Cruz no tenemos calefacción, pero en ciudades frías, especialmente en Europa, ¿no es cierto? Donde la mitad del año es invierno, ahí tienen que utilizar calefacción, ¿no? Entonces ahí se utiliza el queroseno. Aquí no tenemos, porque por esa cuestión de que no se vende queroseno. Me acuerdo que había surtidores de queroseno, ¿no? Si ustedes preguntan, por ejemplo, por la avenida, por el segundo anillo, por la zona del Cine Party que era antes, ahí había un surtidor de queroseno, ¿no? Por la Ramada había otro surtidor de queroseno. Hoy en día ya no hay ni un surtidor de queroseno, ¿no? Es otro combustible, otro derivado del petróleo que hay, ¿no? El jet fuel, ¿no? El jet fuel. ¿Y qué es el jet fuel? El jet fuel es el combustible para hacer funcionar aviones que tienen turbina, ¿no? El jet fuel, de acá. Usted ve un avión, eso se llaman turbinas, ¿no es cierto?, que funcionan con jet fuel, que es otro hidrocarburo, otro producto del petróleo, ¿no? Por medio de la refinación se saca el jet fuel, ¿no? En los aeropuertos están este tipo de combustibles, ¿no? No es como la gasolina, o sea, es más parecido al queroseno, más parecido al diésel, ¿no? Que funcionan este tipo de turbinas, ¿no? Son motores, pero se conocen como turbinas, ¿no? Avigas, gasolina de aviación, es una gasolina, pero de mayor octanaje, casi 100% octanaje. Esto utilizan las avionetas, aquellas avionetas que tienen hélice, ¿no? Ustedes no, ven que gira, entonces ustedes dicen, esa está utilizando avigas. Por ejemplo, en el área agrícola se utilizan muchas avionetas para aplicar insecticidas, fungicidas, herbicidas. Esas avionetas tienen hélice y esas sí o sí funcionan con avigas, ¿no? Con gasolina de aviación, ¿no?
Entonces, ese es el otro producto que sacamos, ¿no? Este tipo de avionetas o aviones, puede haber aviones, ¿no? Que tienen hélice, funcionan con avigas, gasolina de aviación, mayor octanaje, ¿no? El crudo reconstituido, quiero que entiendan, el crudo reconstituido es la sobra de las sobras, su sobra, ¿no? Es lo que queda de todo lo que queda, de todo lo, la sobra que queda en las refinerías, ¿no? Y eso se puede procesar para obtener otros subproductos, que en Bolivia no tenemos refinerías para eso. Entonces tenemos que llevar a otros países o vendérselos a otros países para que puedan extraer todavía los productos que quedan, ¿no? Crudo reconstituido. ¿Qué más sacamos? Sacamos los aceites, ¿o qué más obtenemos? Obtenemos los aceites minerales. Y dentro de este es otro mundo, ¿no? Otro mundo de los lubricantes, ¿no? Y ahí podemos hablar de lubricantes sólidos, que es el grafito, ¿no? Habíamos hablado en alguna oportunidad. Podemos hablar de lubricantes semisólidos, que son las grasas, ¿no? Las grasas, esa grasa que se utiliza en la mecánica, etcétera. Y podemos hablar de lubricantes líquidos, que son los aceites. Y los aceites tienen dos procedencias. Sintético, que no tiene nada que ver con la parte de petróleo, y la otra es mineral, que es esta acá que estamos hablando. Por si acaso, el aceite mineral es el más ordinario que hay dentro de los lubricantes, ¿no? Y sacamos aceite, ¿no? Este lubricante que sacamos. Ese son lo que podemos sacar de petróleo que tenemos, ¿no? Un poco para comprenderte qué es lo que tenemos, o nuestros campos de petróleo que tenemos, y obviamente petróleo y gas que tenemos, qué cosa pues, estamos sacando a nivel de Bolivia, ¿no? Ahora, un poco para ver qué reservas tenemos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no dude en preguntar, ¿no? ¿Qué reservas? ¿Cuántos son nuestras reservas? Y quiero que entendamos, hablar de reservas, ¿no? Es hablar de números. Y va variando, ¿no? Va variando. Yo solamente les voy a mostrar algunos datos que tengo de 2017, 2018, por ahí, ¿no? Porque va variando, ¿no? Van calculando cuánto todavía nos quedan, ¿no? ¿Cuánto nos quedan todavía? ¿Y cuánto puede ser que tengamos? ¿No? Son estimaciones que se hacen, ¿no? Reservas. Tanto de petróleo como de gas, ¿no? ¿Cuánto tenemos a nivel de Bolivia? Y alguien debería de preguntar, deberíamos de preguntarnos, ¿cuántos años más vamos a tener gas? ¿Cuántos años más vamos a tener diésel? ¿Cuántos años más vamos a tener gasolina? Esas preguntas deberíamos de hacernos, ¿no? Porque cuando hablamos de reserva tenemos que saber cuánto nos queda, ¿no? Y dentro de las reservas, dentro de lo que es la jerga petrolera, ¿no? Se habla de reservas comprobadas, de reservas probables, ¿no? Y dentro de las comprobadas se habla de reservas comprobadas desarrolladas, que es lo que ya están produciendo, y las comprobadas no desarrolladas, pero tenemos la certeza que existen. Entonces, son estos términos que se hablan cuando se habla de reservas, ¿no? Aquí hay dos cosas que tenemos que entender, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de unidades en que se miden los recursos energéticos, o en este caso de hidrocarburos, ¿no? Cuando es gas hablamos de pies cúbicos, ¿no? Pies cúbicos, estamos hablando unidad de volumen. Cuando hablamos de petróleo hablamos de barriles, estamos hablando de unidad de volumen. Entonces, cuando se habla de petróleo y gas, estamos hablando o vamos a hablar en unidades de volumen, ¿no? Y el gas siempre se mide en pies cúbicos y el petróleo en barriles, ¿no? Esas son las unidades que se utilizan, ¿no? Para medir, para poder cuantificar cuánto tenemos o cuánto hay, ¿no? Entonces, aquí hay algunos datos. Fíjense, este es el 2017. 2017. Dice, esta es una empresa, Raider Spoon, ¿no? Petroleum, ¿no? Y otra empresa, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, no? Entre el 2009 y el 2017 nos señala que esta empresa nos dice, por ejemplo, que en el 2009 teníamos 9,93 trillones de pies cúbicos, ¿no? Esta empresa dice, ¿no es cierto?, al 2013 que tenemos 10,45 trillones de pies cúbicos de gas, y esta otra empresa en el 2017 que tenemos 10,7 trillones de pies cúbicos, ¿no?
en cuanto a gas. Cuando hablamos de petróleo, la empresa dice, tenemos 209,81 millones de barriles, ¿no? En el 2013, 211 y en el 2017, 240 millones de barriles. Esta es la reserva aproximada que tenemos, tanto de gas, de petróleo. Esta es una fuente, ¿no? Una fuente. ¿No? Esta otra fuente, que dice, por ejemplo, este está hablando solamente de gas, ¿no? Coincide con el otro, dice 9,94 trillones de pies cúbicos, 2013, ¿no? 10,45 trillones de pies cúbicos, 2017, 10,7, y en el 2025 vamos a estar con, ¿no es cierto?, 15 trillones de pies cúbicos de gas, ¿no? Es más o menos como una estimación, ¿no? En el 2019, ¿no? Y ahora debe estar por ahí, ¿no? O sea, los que hacen cálculos deben estar más o menos rondando por ahí nuestras reservas de gas que tenemos, ¿no? Otra fuente, ¿no? Otra fuente, lo mismo, ¿no es cierto? Está hablando, digamos, de 240 mil millones de barriles, ¿no? 297 mil millones de barriles, y si sumamos todo, de 376 mil millones de barriles de petróleo, ¿no? Que tendríamos, ¿no es cierto? Y en el gas, más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Coinciden las fuentes que, esa sería la cantidad de reservas que tenemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿nos va a seguir, o sea, vamos a tener gas suficiente, gas para seguir vendiendo? Los expertos dicen que sí, ¿no? Y si no vendemos, este gas nos duraría años por el consumo interno que tenemos. O sea, no tenemos, nuestro consumo es muy bajo, ¿no? Muy bajo. O sea, si se dan cuenta, nosotros somos apenas 12 millones, ¿no? 12 de personas, ¿no? Nuestra población nada, ¿no? Brasil está 220 millones, ¿no? Ayer estaba escuchando que los colombianos son 50 millones de personas. Entonces, nuestra población es mínima, ¿no? No tendríamos gasto ya para rato si no vendemos. Pero si vendemos, a eso ya está, ¿no? Complicado cuánto tiempo nos va a durar, ¿no? Ahora, algunas preguntas que debemos hacer, ¿no es cierto? Unas preguntas. Este es, por ejemplo, un dato que saqué. ¿Cuántos vehículos hay? ¿No? ¿Dónde está el mayor parque automotor ahí? ¿Y por qué esto? Porque estos son los que consumen la gasolina, ¿no es cierto? El gas y el diésel, ¿no? Y si vemos Santa Cruz, ¿no es cierto? Santa Cruz ¿no? En el 2019 teníamos, por ejemplo, 686.970 vehículos, ¿no? Y en el 2020 hemos llegado a 725.000, ¿no? 549 vehículos. Le sigue La Paz, le sigue Cochabamba. Los otros departamentos o las otras ciudades, casi nada, ¿no? Es muy mínimo, ¿no? Pando, por ejemplo, casi muy poco vehículo. Obviamente que la población. Mayor consumo va a estar en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ¿no? Esa es la cantidad de vehículos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Que consumen gas, gasolina, ¿no? Gasolina, diésel y gas, en ese orden, ¿no? Porque hay más vehículos a gasolina, luego sigue el diésel y los convertidos, ¿no? a gas. Importaciones. ¿De dónde traemos? ¿No? ¿De dónde traemos? ¿No? Hay algunos, Bolivia, importación de diésel, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, que tenemos, ¿no es cierto? En el 2019, de Argentina, traemos diésel, ¿no? A ver, ustedes no sé si analizan, ¿no? Esto. Mira, nosotros vendemos gas a Argentina, pero compramos diésel, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el petróleo que tenemos, ¿no es cierto?, no debe ser más joven, es decir, debe ser de menos tiempo, ¿no? Y Argentina tiene petróleo asfáltico, entonces debe ser un poco más viejo. Entonces ellos sacan más diésel, nosotros no. Entonces nosotros le vendemos gas, de allá compramos diésel, ¿no? Traemos de Chile, Perú, Suiza, Estados Unidos. Fíjense de dónde no traemos. Toda esta cantidad traemos, ¿no? Entonces, y en millones, fíjense, en el 2019,
619 millones de dólares. Esa es la cantidad que, ¿no? Y en litros podemos hablar, ¿no? De 832 millones, ¿no? 130,995 litros de diésel, ¿no? Es la cantidad que importamos, diésel, ¿no? De gasolina, o sea, tenemos que traer. No es mucho tanto como el diésel, pero tenemos que traer, ¿no? Lo mismo, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos. Traemos gasolina de esos países, ¿no? Entonces, ese es más o menos la situación de lo que ocurre con los hidrocarburos o con los recursos petroleros que tenemos a nivel de Bolivia. ¿Qué otros datos más? Precios, ¿no? Yo les decía, el precio que tenemos en Bolivia es subvencionado, ¿no? O sea, compra el Estado caro y vende barato, porque si no se nos haría, ¿no? Habrían, no sé qué cosa ocurriría, porque estamos tan sensibles al precio del combustible, ¿no? Estamos muy sensibles al precio. Es un dato, por ejemplo, que hice un ejercicio más o menos, ¿no? En el 2019 para ver más o menos cómo estaban los precios, ¿no? Y de los precios un poco se refleja. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, ¿no? Han estado en la frontera con Brasil, cuántos de ustedes han estado en la frontera con Argentina, y cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en la frontera con Perú, que es donde más se visualiza esto, ¿no? ¿Y por qué, digamos, se visualiza? Porque en la frontera, por ejemplo, con Brasil, ¿no? La gente compra la gasolina en bidones, ¿no? ¿No? Y los revende. Y en Brasil cuesta más y viene a comprar, ¿no? En Argentina vale más y viene a comprar, ¿no? En Perú vale más y viene a comprar al lado boliviano, ¿no? Y esto lo viven los que viven en la frontera, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, ¿no? Gasolina en bolivianos por litro y diésel en bolivianos por litro, ¿no? Más o menos este es un ejercicio que he hecho, ¿no? En el 2019, como el dólar no ha cambiado, entonces un poco me permitió hacer, ¿no es cierto? Bolivia, fíjense en bolivianos, ¿no? 3.76, creo que uno de ellos vale 3.74, pero fíjense, este es el precio en bolivianos por litro, ¿no? Tanto de diésel como en gasolina, ¿no? Venezuela, obviamente, que es baratísimo, es regalado, ¿no? Porque vive ahí. Ahora peor, que nadie la quiere comprar, etcétera, ¿no? Ecuador, un poco más barato, y fíjense, Colombia, ¿no? Argentina, 5.29, ¿no? El diésel, y 5.71 bolivianos el litro, ¿no? Este está en bolivianos, ¿no? Pero si nos vamos a Brasil, fíjense, ¿no? 6.47 el diésel y 7.66 el litro. Entonces, conviene pues que compren. Ahora, ¿qué ha hecho el Estado para enfrentar, no? Porque en la frontera venían los vehículos a cargar al lado boliviano y se iban. Ahora hay una ley, ¿no? No una ley, sino un decreto supremo donde dice, si vos vas a echar con placa que sea argentina, que sea extranjero, te van a cobrar más. Y eso lo puede comprobar usted. Tiene placa chilena, tiene placa argentina, vayan a cargar, no te lo van a cobrar la gasolina como cuesta, ¿no? Para nosotros. Te van a cobrar otro precio. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente compra en bidones, ¿no? Y vende algo, ¿no? Como se conoce en el mercado negro, ¿no? Y eso es verídica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un precio subvencionado, los otros países venden a un precio real, ¿no? No es un precio subvencionado, ¿no? Nosotros vendemos un precio subvencionado. Entonces, eso quiero que tomemos en cuenta, ¿no? Seguramente nosotros diésel estamos comprándolo a Argentina a 5.27 y ya lo estamos vendiendo a 3.76. Esa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, otro que pude comprobar, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no? Si alguien ha estado en la frontera, por ejemplo, con Perú, compra mucho gas licuado de petróleo para contrabando, ¿no? Aquí sale 25 bolivianos, ¿no es cierto? 25 bolivianos, y allá sale más o menos, ¿no? En soles, 38 soles. Multipliquen por 2, es más o menos como 70 bolivianos. El triple de lo que cuesta en Bolivia. Entonces, lo hacen pasar la frontera, gente que se dedica a eso, ¿no? Y lo puede vender pues a un poco menos, ¿no? Dos soles, un sol menos, la gente te compra. Entonces, hace que haya contrabando, ¿no? Un poco para ver. Y con eso terminamos. Este es un tema cortito, yo solamente eso quería hablarles, y les voy a ser honesto.
en temas petroleros, en temas mineros, no es mi fuerte, ¿no? Este tema yo he escogido algunos datos y con la vivencia que uno ya tiene, entonces he podido, digamos, armar estos dos temas, ¿no? No es mi especialidad, no he trabajado, entonces les mentiría si yo le digo que sé que esto es así, no, ¿no? Solamente es información recopilada y procesada para poderla compartir con ustedes. Ahí termina. Y con esto, queridos estudiantes, hemos terminado, digamos, el avance del semestre. Ahora quiero preguntas, por favor, ¿no? Preguntas. Apenas hay 16 valientes, ¿no? 16 valientes. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Un poco. Ahora, ¿qué quisiera que entendamos del, no? Mira, entendamos lo siguiente. No le voy a preguntar, pues, ¿no? ¿Qué sentido tendría, ¿no? Que se aprendan las fechas de cuándo? No. Entendamos cuántas provincias petroleras tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Tenemos la altiplánica y la subandina. ¿En qué provincia petrolera se produce más o están los campos de producción? La provincia subandina, ¿no? ¿Qué cosas obtenemos? Eso es importante, ¿no es cierto? ¿Qué cosas obtenemos de nuestro petróleo? Tenemos cetano, ¿no? Es decir, ¿no? Octano, el queroseno, el jet fuel, ¿no? Y el gas natural tenemos el metano, el propano y el butano, ¿no? Las reservas tampoco, o sea, ¿qué le voy a decir, no? La reserva va a ir variando. O sea, va a ir variando de acuerdo de cómo vayan descubriendo más campos, ¿no? Y de cómo vaya agotándose los campos. Entonces, las reservas no van a ser estables, van a ir variando. Con lo que entendamos eso, obviamente que ya estamos, ¿no? O sea, estaría, digamos, prácticamente conforme como estaba planificado en el semestre. Eso, y generalmente tratamos de que eso se quede, digamos, en el estudiante, ¿no? ¿Cuántas provincias tenemos? Otra cosa que tenemos que entender es que los campos que producimos, tanto de gasolina y el petróleo, los campos que tenemos, no abastecen nuestra demanda nacional. O sea, tenemos que traer, lo único que no traemos es gas, ¿no? Pero gasolina y diésel traemos. Preguntas, jóvenes. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Adelante. Ya que hemos visto todos los recursos, ¿no ve? ¿Cuál, en el punto de vista económico, cuál es el que tiene más impacto de todos los recursos que ya hemos visto? Perfecto, perfecto. Mira, yo les quiero comentar, la parte, si nosotros revisamos la parte económica, o sea, los ingresos que tiene Bolivia, la mayor parte de los ingresos que tiene son los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos. Luego está los productos agropecuarios, ¿no? Recursos agrícolas, digamos, y ganadería. Y luego está la minería. Esos son los mayores ingresos que nos generan. Ahora, lo que deberíamos, tal vez, Kevin va por este lado, ¿no? ¿Cuál es el que más sostenibilidad tiene? O sea, ¿cuál es el que más no va a variar mucho? Porque cuando es minerales, por ejemplo, Bolivia ha sido un país minero, ¿no? O sea, los minerales en el mercado mundial tienen alta demanda y entonces nos compramos los minerales. Pero resulta que ahora se fue al tercer puesto, es decir, ¿no? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué nos está diciendo el mundo? El mundo nos está diciendo, lo primero ya no es tanto los minerales, ¿no? Sino es la alimentación. O sea, la gente está buscando alimentarse y mucho más con esta pandemia que hemos tenido. Yo sé que usted, por ejemplo, todos nosotros, nos hemos preocupado de dos cosas en esa pandemia, de nuestra salud y de qué haya que comer. Y el mundo está en esa tendencia, ¿no? Ahora, para comer, obviamente, necesitamos otros recursos, ¿no? Energía, por ejemplo, ¿no? Energía, o sea, de los hidrocarburos. Entonces, los que van a ser más estables en precios va a ser la parte de lo que sirve para alimentarse. Es decir, los productos agropecuarios. Seguramente ahí va a seguir los hidrocarburos y en el tercer lugar va a estar la minería, ¿no? Necesitamos en ese orden. Ahora, de todo lo que tenemos, ¿qué nos falta? En Bolivia no nos falta nada. O sea,
Entendamos eso, no nos falta nada. En recurso agrícola, el único que no podemos producir es trigo, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? 800.000 toneladas consumimos al año, y trigo. De eso apenas el 30% producimos, el resto tenemos que traer. Y después el resto, o sea, aquí producimos. Entonces, tal vez la pregunta que debíamos hacernos, ¿qué nos falta en Bolivia? ¿Qué nos falta? Tenemos todos los recursos. Y no hemos hablado, ¿saben qué, jóvenes? Seguramente en otra materia están hablando. No hemos hablado de áreas protegidas, ¿no? Es decir, ¿no? De biodiversidad, de ríos, de la parte turística. No hemos hablado. Tenemos, ¿no? Tenemos. Creo que lo que nos falta nomás es cambiar mentalidad y trabajar con todo lo que tenemos y salir adelante. ¿Alguien más? Ahora, alguien debería preguntarme, ¿no? Decir, ¿cómo que? ¿Y por qué traemos diésel, no? ¿Y por qué traemos gasolina? Y todavía subvencionado. Ah, ahí viene otra, ¿no? Si nosotros producimos soya, ¿no? Con biotecnología incorporada, vamos a tener biodiesel. Si nosotros producimos maíz, el pollo no va a subir, o sea, vamos a tener nosotros el maíz, ¿no? Y además, si producimos más, de ahí podemos sacar el bioetanol. Si producimos más sorgo, de ahí vamos a sacar. O sea, esa plata que se está yendo afuera, porque es plata que se compra, ¿no? Podríamos invertirlo acá. En otras palabras, ¿saben qué? Tenemos todo. Y de ese todo que tenemos a nivel de Bolivia, y eso no hay que mentirlo, Santa Cruz tiene todas las ventajas para hacerlo eso. Todas. ¿Alguien más? Uno solo apenas va a hacer la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Yo estoy muy agradecido con ustedes. Hemos terminado el semestre, el avance, 100%. Vuelvo a reiterar, para el día sábado voy a hacer todas las gestiones como hoy día, ¿no? A las 8, o no sé a qué hora nos irán a decir, ¿no? Estemos en el jardín botánico, ¿no? Y de ahí otra salida más, y entre esos martes podemos hacer una clase, digamos, de práctica, y de ahí solamente damos el primero, diré el segundo y el final, ¿no? Con eso está cerrado el semestre, ¿no? Y para eso nos preparemos. Preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Alguna preguntita? Disculpe, ingeniero. Adelante. En cuestión de hidrocarburos, usted está hablando que somos subvencionados, ¿no es? Pero, ¿por qué no nos alcanzan nuestros recursos, digamos, el por qué, digamos, no tenemos suficientes industrias o eso quería saber? No, está bien, ¿no? Mira, nosotros tenemos campos petroleros desde años que siguen funcionando, ¿no? Que siguen abasteciendo. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Es que no les puedo decir hay, ¿no? Tenemos que hacer estudios, ¿no es cierto? O sea, tenemos que invertir para estudiar si tenemos más campos petroleros o ya no tenemos. Tenemos que estudiar. Y esa es inversión, o sea, hay que invertir. No sabemos, pues, si tenemos, ¿no es cierto? En esta zona subandina, que es donde hay mayores campos, es probable que hayan otros campos que no lo hayamos descubierto. Pero para poder hacer eso hay que investigar, hay que estudiar, ¿no? La parte de geología, no sé, pues, no hay. Entonces, hay que estudiar. Porque de lo contrario, vamos a seguir importando. Y para no importar mucho, digamos, para reducir esa importación, por eso podemos hacer el biodiesel y podemos hacer el bioetanol. Porque ¿qué es lo que importamos? Importamos gasolina e importamos diésel, ¿no? Primero hay que invertir en la exploración, o sea, hay que descubrir más campos, hay que estudiar para descubrir más campos que produzcan gas o petróleo y gas, ¿no?
Y por el otro lado, hay que invertir en producir más soya, más maíz, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa soya salga el biodiesel y no tengamos que traer. Y a la larga se va a hacer eso, ¿no? Y en Bolivia nomás no está así, ¿no? En Brasil utilizan biodiesel, en Europa utilizan biodiesel, o sea, no es, digamos, solamente depender de hidrocarburos fósiles, ¿no? Del petróleo. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, yo estoy muy agradecido. Para cerrar ese agradecimiento, vamos a dar probablemente nuestra penúltima evaluación continua, ¿no? Nuestra penúltima evaluación continua. Aquí he preparado uno de recursos minerales. Ustedes van a tener a partir de aquí 15 minutos para poder responder, ¿no? Y envíen antes del tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más para que antes de que envíe las evaluaciones o las preguntas de la evaluación continua. Ingeniero, afuera de lo que estaba comentando, vamos a tener un repechaje por si alumnos o estudiantes no fue mal. Vamos a ver, ¿no? Creo que hay estudiantes que no han, digamos, que algunos, puede ser que le hayan faltado algunos parciales, algunos datos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Pero no, en realidad no está tomado en cuenta. Pero vamos a ver, por eso terminemos antes, por eso consíganme cuándo es el último día de entrega de notas, para que planifiquemos de acuerdo a eso, ¿no? Planifiquemos de acuerdo a eso, porque en función a eso vamos a decir cuándo vamos a tomar el primer, el segundo y el final, ¿no? Mediados de julio, ingeniero, hasta el 17 creo que son las clases. Por eso, díganme cuándo es ustedes consigan el calendario y ahí fijamos, ¿no? El martes no va a haber nada, pero el sábado ya podemos ir fijando cuándo el final, cuándo el segundo parcial y cuándo el final, ¿no? Y de ahí, en función a eso, lo que dice el compañero que preguntó, ¿no? Vemos cuántos, yo sé que todos van a aprobar, ¿no? Y cuántos están cerca, digamos, ¿no? Y cuántos quieren, digamos, aumentar, algo vamos a ver, ¿no? Vamos a considerar algunos, ¿no? Algunos, por ejemplo, me decían que no había podido ver la evaluación, en el primer parcial, las preguntas teóricas, etcétera, ¿no? Eso vamos a considerar. Pero, ustedes tienen que estar presentes, pero yo tengo, digamos, registrado, ¿no? Cuántos quienes asisten, por ejemplo, a las clases, ¿no? Quienes no asisten, ¿no? Quienes han enviado su video, quienes no han enviado, quienes han ido a las prácticas, quienes no. Todas esas cosas se toman en cuenta, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces a partir de aquí, 15 minutos para que ustedes envíen sus respuestas. 15 minutos, por favor. Y nos vemos el próximo sábado, ¿no? El martes no hay por el tema del feriado. Por si acaso yo no he hecho el feriado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con este feriado que debería haber. No estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada, ya está decretado, ya se cumple varios años, entonces vamos a acatar, pero el sábado estamos en el Jardín Botánico, sí o sí tenemos que estar. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí va. Vamos, jóvenes.